¿Cómo están? Este es el radiocurso dedicado a la historia de América Latina. Estamos concluyendo en esta jornada la historia de la Argentina. Es un hecho claro que la historia de nuestro propio país la conocemos mal. Mal la aprendemos en el colegio y casi ni la revisamos en la universidad. Pero es un hecho más evidente aún que la historia de los países hermanos que forman la América Latina casi ni la conocemos. Es nuestra intención recortar en términos de acercamiento historiográficos nuestra ignorancia colectiva con respecto a los países hermanos con quienes convivimos desde la época republicana hace ya más de 200 años. Revisar la historia del Perú, que no es el propósito de este radiocurso, es un hecho en muchas ocasiones que da alegría y nos llena de esperanza sobre el mérito legado por nuestros antepasados. Pero también es una recopilación dolorosa de frustraciones. Sin embargo, el recuerdo y la memoria son un proceso necesario para reforzar nuestra identidad como nación. Sucede justamente lo mismo con los países de la América Latina, cuyas historias están llenas de méritos igual que la nuestra, pero también de promesas nacionales inconclusas también como la nuestra. Estamos revisando la historia de América Latina de sur a norte. Las invasiones inglesas demostraron que España estaba seriamente debilitada y que no podía abastecer correctamente ni defender a sus colonias. Al mismo tiempo, la guerra napoleónica y la ocupación francesa de España por Napoleón, la captura del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII y la caída de la Junta Central de Sevilla decidieron a los criollos argentinos a actuar. El 25 de mayo de 1810 se forma la primera Junta de Gobierno, que puso fin al periodo virreinal. Mariano Moreno, secretario de la Junta, llevó adelante una política tendiente a fomentar el libre comercio y asentar la base para una futura independencia. Entre 1810 y 1820 se ve un clima de gran inestabilidad política en Argentina. Se suceden diversos gobiernos que no pueden consolidar su poder y deben hacer frente a la guerra contra España. En esta lucha de independencia se destacan Manuel Belgrano, José de San Martín y Martín Miguel de Güemes. Las campañas de San Martín terminaron, tras liberar a Chile, con el centro del poder español en América del Sur, que era la ciudad de Lima. El 9 de julio de 1816, un Congreso de Diputados de las Provincias Unidas proclamó la independencia de Argentina y en 1819 dictó una constitución centralista que despertó el enojo de las provincias celosas de su autonomía. La era Rivadavia, 1820-1829. A partir de 1819, en Argentina se fueron definiendo claramente dos tendencias políticas: los federales, partidarios de las autonomías provinciales, y los unitarios, partidarios del poder central de Buenos Aires. Estas disputas políticas desembocaron en una larga guerra civil cuando los caudillos federales de Santa Fe y de Entre Ríos derrocaron al directorio en Buenos Aires. A partir de entonces, cada provincia se gobernó por su cuenta. La principal beneficiaria por tal situación fue Buenos Aires, la provincia más rica que retuvo para sí la renta de las aduanas y los negocios del puerto. La época de Juan Manuel Rosas, 1829-1852. En 1829, uno de los estancieros más poderosos de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas, asumió el gobierno de esa provincia y ejerció una enorme influencia sobre todo el país. A partir de entonces, a su caída en 1852, retuvo el poder en forma autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa, aunque contando con el apoyo de amplios sectores del pueblo y de las clases altas porteñas. Durante el periodo de Juan Manuel Rosas, creció enormemente la actividad ganadera bonaerense. Las exportaciones y algunas industrias del interior fueron protegidas gracias a la ley de aduanas. Rosas se opuso a la organización nacional y a la sanción de una constitución, porque ello hubiera significado el reparto de las rentas aduaneras al resto del país y la pérdida de la hegemonía porteña. Buenos Aires y la Confederación, 1852-1862. Justo José de Urquiza era gobernador de Entre Ríos, una provincia productora de ganado como Buenos Aires, que se veía seriamente perjudicada por la política de Juan Manuel Rosas, que no permitía la libre navegación de los ríos y que frenaba el comercio y el desarrollo de las provincias. En 1851, Urquiza se pronunció contra Rosas y formó el Gran Ejército, o el Ejército Grande, mejor dicho, con el que derrotó definitivamente a Rosas, a quien sacó del poder en 1852. Urquiza convocó a un Congreso Constituyente en 1853 y sancionó la Constitución Nacional. Es entonces que Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de Estado conocido como la Revolución del 11 de septiembre de 1852. A partir de entonces, Argentina quedó dividida por casi 10 años en dos partes: el Estado de Buenos Aires y la Confederación, que era el resto de provincias con la capital en Paraná.
1862-1880, Organización Nacional de la Argentina, con los gobiernos de Bartolomé Mitre, de 1862 a 1868, de Domingo F. Sarmiento, del 68 al 74, y de Nicolás Avellaneda, del 74 al 80, se concretaron la derrota de los opositores del interior, la ocupación de todo el territorio argentino y la organización institucional del país, fomentando la educación, la agricultura, las comunicaciones, los transportes, la inmigración, la incorporación de la Argentina al mercado mundial como proveedora de materias primas y compradora de manufacturas. 1880-1916, República Liberal. En 1880 llegó al poder el general Julio Roca, quien consolidó el modelo económico agroexportador y el modelo político conservador. Hasta aquí llegamos con nuestra radioclase el día de hoy. Continuamos la siguiente semana con la última jornada de radiocurso dedicado a la historia de la República de Argentina, como parte de la historia de la América Latina. Reconocimiento de fuente citada y un agradecimiento muy sincero. Portal elhistoriador.com.ar Argentina, síntesis de la historia argentina. A ustedes, amigos y amigas, por seguirnos, muchísimas gracias. La próxima semana.